Su voz no era de este mundo. Era un quejío salido de las entrañas, un grito de dolor convertido en arte. Pero detrás del genio, del mito, del terremoto de Jerez que hizo temblar los escenarios, se escondía un hombre roto por dentro. Alcohol, fatiga, duende y redención. Esta es la historia real y desgarradora de Fernando Fernández Monge, el cantaor que no quería ser artista, pero no pudo escapar de su destino. ¿Qué recuerdas de Terremoto de Jerez? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Desde sus primeras bocanadas de aire, Fernando Fernández Monge no conoció la calma. Nació en un Jerez de la frontera quebrado por el hambre y la posguerra, un lugar donde el talento no se heredaba, se sobrevivía, pero lo que nadie imaginaba es que aquel niño flaco, de mirada inquieta y estómago vacío, acabaría convirtiéndose en un terremoto literal sobre los escenarios, no por el estruendo, sino por la sacudida que provocaba en el alma de quien lo escuchaba. Su cante no era dulce, era verdad cruda, sin ornamentos. Y detrás de cada quejío se escondía una vida de fatigas, carencias y contradicciones que marcaron su destino como una herida abierta. Nacido el 17 de marzo de 1934, en el mítico barrio de Santiago, donde las piedras cantan por solea, Fernando fue hijo del hambre. En una época donde la supervivencia era una hazaña diaria, el niño aprendió pronto que la vida se ganaba con el cuerpo en la calle. A los 7 años ya trabajaba, bailaba con otro niño. Romerito de Jerez, para sacarse unas monedas. Ni pan en la mesa, ni zapatos en los pies. La boina en el suelo, el arte como mendrugo. Esa era la escuela. Esa fue su infancia. Fue en una de esas esquinas, entre la miseria y la improvisación, donde el destino dio un volantazo. Mientras bailaba, se arrancó a cantar. Y aquel cante espontáneo, sin técnica ni medida, hizo callar al grupo de hombres que lo observaba. Uno de ellos, con la certeza de quien ve nacer una leyenda, le dijo: «Tú vas a ser figura del cante». Esa frase, como una profecía que quema, marcó el giro. El niño que bailaba para sobrevivir se convirtió en el hombre que cantaría para doler, y vaya si dolía. Pero la magia de Fernando no era una pose. Su duende no venía de una escuela, sino de una herida. No sabía leer ni escribir. Era, como dicen sus hijas, un hombre sin maldad, con el alma de un niño grande que todo lo creía, que todo lo perdonaba. Lo suyo no era una construcción escénica, era carne viva. Mientras otros estudiaban compases, él cantaba la fatiga real. No aprendió en conservatorios, aprendió en la intemperie, donde cada nota era una forma de resistir. Por eso su estilo era tan suyo, tan inimitable. No se trataba de técnica, sino de verdad. En casa, lejos del eco de los tablaos, Fernando era un hombre simple. Amaba jugar con sus hijos, montar en bicicleta, ver la vida pasar en familia. No le interesaba el estrellato. No quería entrevistas ni portadas. Quería lo que nunca tuvo, paz. Decía que hubiera preferido trabajar en un andamio, y lo decía en serio. La fama, ese monstruo hambriento, no era su meta, era su carga. Así se construyó la leyenda, entre la pureza de un cante indomable y la ternura de un hombre que solo quería estar en casa. Pero la vida, como el compás, no espera. El don que lo elevó también lo condenó. Porque a veces, ser genio no es una bendición, es una sentencia. El talento de Fernando no tardó en desbordar los límites de Jerez. La voz que había brotado de la calle, sin técnica ni escuela, empezó a retumbar en los oídos de los grandes. En los años 60, su cante se volvió inconfundible. Ya no era un niño que se ganaba la vida a palmas y zapatazos. Ahora era un heterodoxo que desafiaba los cánones. Grabó sus primeros discos junto al mítico Manuel Morao, y cada bulería que dejaba en el vinilo era una bofetada de autenticidad al flamenco más académico. Nadie cantaba como él, porque nadie había vivido como él. Madrid se convirtió en su nuevo campo de batalla. Allí, en los tablaos más exigentes, su voz desgarrada encendía al público y provocaba tensiones entre gigantes. En Los Canasteros, propiedad del legendario Manolo Caracol, estalló uno de los episodios más polémicos de su carrera. Caracol, que no toleraba que nadie le robara la escena, lo había contratado por 15 días. Pero el público, seducido por la pureza bruta de Terremoto, no dejaba de pedirlo.
lo aclamaban, lo reclamaban. Aquello no era un debut, era una revolución. Y entonces, el ego se quebró. Caracol, furioso por ser eclipsado en su propia casa, tomó una decisión tajante. No volvería a cantar con él. La guerra de duendes había estallado. Este pique entre colosos no se ventiló en revistas del corazón, pero en el mundo flamenco fue una bomba. Que Caracol, la voz venerada de su tiempo, se sintiera amenazado por aquel gitano de Jerez sin formación, era la prueba de que Terremoto ya no era una promesa, era un fenómeno. Y como todo fenómeno, venía con tormenta. Pero el precio del arte, para Fernando, era cada vez más alto. Comenzó a apoyarse en el alcohol, no como capricho, sino como necesidad. No salía al escenario sin haberse tomado una copa. Los promotores lo sabían y lo programaban al principio de los festivales, para evitar que el vino destruyera la magia antes de tiempo. Su mujer, Isabel Pantoja Carpió, acudía a las actuaciones para intentar frenar el descontrol, pero no siempre podía. Nadie podía. Era una bohemia sin glamour. No se trataba de fiestas ni celebraciones. Era una lucha contra el peso de su don, contra el personaje que lo consumía. Cada vez que abría la boca y cantaba por seguidillas, sacaba los demonios, pero también los despertaba. La copa era el ungüento, pero también el veneno. Y mientras el público lo veneraba y los escenarios lo esperaban, él se sentía cada vez más cansado. Fatiga, decía. Fatiga de ser artista, fatiga de tener que desangrarse en cada cante, fatiga de no poder simplemente ser un hombre anónimo. No quería ser leyenda, pero la leyenda ya estaba escrita. Y en sus bordes, como toda historia grande, había más sombras que luces. Mientras el mundo lo veneraba como uno de los grandes del cante jondo, Fernando Fernández Monge encontraba su verdadero refugio en lo cotidiano, no en los aplausos, no en los contratos, sino en los brazos de su familia. Su mujer, Isabel Pantoja Carpió, y sus 3 hijos fueron el eje que lo sostuvo cuando el arte amenazaba con devorarlo por dentro. A pesar de la intensidad escénica, de la energía brutal que emanaba sobre las tablas, en casa era otra cosa. Era ternura pura, un niño en cuerpo de hombre, un padre que se tiraba al suelo para jugar con sus hijos como si el tiempo no existiera. Noble como la tierra, decían de él, y era cierto. En casa, el Terremoto era solo Fernando. No hubo escándalos extramatrimoniales, ni amores prohibidos que ensombrecieran su imagen familiar. Su devoción por su mujer y sus hijos fue absoluta. Sus hijas, Juana y Luisa, lo recordaban como alguien excepcional, dulce, incapaz de hacer daño. Con ellas no había distancia emocional, sino una conexión visceral. Todo lo que el mundo veía como genio, ellas lo vivían como inocencia. Un hombre que prefería montar en bicicleta por el barrio que asistir a galas, que hablaba del andamio como si fuera el paraíso perdido. Esa era su verdad. No amaba el estrellato, lo sufría. Y es que, para Fernando, el arte no era un privilegio, era un castigo. Su propio don lo encarcelaba. Cantaba porque lo necesitaba, no porque lo disfrutara. Cada vez que se subía a un escenario, lo hacía con el alma en carne viva. Y eso, con el tiempo, cansa. Prefería cargar sacos que cargar con el peso de ser Terremoto de Jerez. La fatiga emocional era tan real como el dolor físico. La copa, cada vez más presente, no era solo una costumbre, era un salvavidas, o quizá una soga. Su cuerpo pedía descanso, pero el flamenco lo reclamaba siempre. El cante, ese don que le había sido dado sin pedirlo, se convirtió en una cruz que arrastró hasta el final. Y así, el genio se dividía en 2. El artista de voz incendiaria que levantaba a los públicos y el hombre que soñaba con desaparecer del cartel, con dejar de ser un mito para poder ser simplemente papá. Pero los mitos no descansan. Y Fernando, aunque lo deseaba, no podía dejar de ser leyenda. El cuerpo de Fernando Fernández Monge ya no podía seguir el ritmo del alma que llevaba dentro. Aquel corazón que palpitaba por bulerías y seguidillas, que se encendía con cada compás, empezó a apagarse sin remedio. El alcohol, ese compañero silencioso que lo había acompañado en cada actuación, terminó cobrándole su deuda. Su hígado estaba destrozado, su energía menguando, pero aún así seguía cantando. Aunque el dolor fuera cada vez más intenso,
aunque cada cante fuera una exhalación más cercana al adiós. La noche del 5 de septiembre de 1981, en Ronda, fue su última. A pesar del deterioro evidente, subió al escenario una vez más. No podía evitarlo. Era Terremoto. El cante no se negocia. Lo dio todo, como siempre, como nunca. Esa madrugada regresó a Jerez. Se sintió mal. Y en la mañana del 6 de septiembre, a los 47 años, su corazón se detuvo, en silencio, sin ceremonia. El duende se fue. La noticia cayó como una bomba en su familia. Sus hijas lo recuerdan como un mazazo, un mal sueño del que nunca despertarían. El dolor fue total, sin consuelo. Aquella figura paternal que era ternura y juego se había ido sin despedirse. Dejó un vacío tan hondo como su cante. Y entonces vino la controversia. Mientras algunos medios apuntaban a una hemorragia cerebral como causa de su muerte, otros afirmaban que su médico personal insistió en desvincular su fallecimiento de los estragos del alcohol. Pero el público, los conocedores, sabían que su cuerpo había dicho basta, que el precio de vivir con tanta intensidad había sido demasiado alto. Incluso en la muerte Terremoto generó debate. El deseo de proteger su legado llevó a muchos a silenciar lo evidente, que su vida se había consumido como una vela encendida por ambos extremos. Y sin embargo, eso no lo hacía menos grande, lo hacía más humano. Su legado no terminó allí. Su hijo Fernando Terremoto heredó el cante y el nombre, y también el destino trágico. Murió joven, a los 40 años, víctima de un tumor cerebral. Pero la estirpe no se detuvo. Hoy, María Terremoto, su nieta, brilla con luz propia, llevando el apellido como un estandarte y como una carga. Ella misma ha confesado que, como su abuelo, no siempre se sintió querida en Jerez. Que, como él, tuvo que buscar su lugar fuera, donde el purismo no limitara su expresión. El apellido Terremoto es hoy sinónimo de arte visceral, de talento heredado y de una historia marcada por la intensidad, el dolor y la búsqueda de libertad. La herencia es doble, el cante y la lucha. Y esa lucha sigue viva. Fernando Fernández Monge fue más que un cantaor. Fue un hombre que ardió por dentro, que vivió con un don que lo elevó y lo quebró. Su arte no fue un oficio, fue una herida abierta que se hacía música. Y en cada quejío dejó una parte de sí mismo. Porque para él, cantar no era una elección, era su manera de resistir al mundo. Y así murió como vivió, con el alma en carne viva y el corazón hecho compás. Atención, no te vayas, a continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.